Cuando digo que estamos en un periodo de transición, la gente no tiene idea de lo profundo que será esto. Sé que esto suena profético, exagerado, que estoy dramatizando, pero no es así. Me baso en datos y evidencias. No serán cambios bruscos de un día para otro, aunque serán rápidos. Y lo que tomaría décadas, sucederá en años. Lo que sucedería en años tomará meses. Es algo acelerado y rápido, pero no súbito. Pero en general, lo que quiero que entiendas es que el mundo en el que creciste se está desintegrando y algo nuevo vendrá. Algunas personas van a decir que esto es normal, porque el mundo siempre ha cambiado, pero lo que no entienden es que los cambios que estamos empezando a ver son más profundos en varios aspectos y más rápidos que los cambios que ocurrieron en otros periodos de la historia humana. Lo más cercano a un periodo tan drástico como este sería el periodo que va de 1905 a 1945, de 1905 a 1945. En esos 40 años, por primera vez, una potencia asiática, el Imperio de Japón, derrotó a una potencia europea, el Imperio de Rusia. Vimos la Primera Guerra Mundial y la primera aplicación práctica de armas de destrucción masiva, que fueron las armas químicas, y la movilización de millones y millones de soldados al mismo tiempo, un volumen que hasta entonces era inédito. Después vimos la primera pandemia genuinamente global, que fue la gripe española. Presenciar la mayor crisis económica mundial hasta ese momento, la de 1929. Después, la Segunda Guerra Mundial hizo que las movilizaciones de la primera parecieran menores. La destrucción de 2 continentes y el colapso de los poderosos imperios europeos, algo impensable 40 años antes. Y la inauguración de armas nucleares, las primeras armas realmente capaces de devastar la vida en el planeta. Todo eso en 40 años. Entonces fue un periodo de cambios profundos y rápidos que transformaron el mundo. No fue el fin del mundo, porque al final de esa transición lo que vimos fue una explosión de crecimiento material e inmaterial que la humanidad nunca había visto antes. Pero ahora estamos en un periodo que también será de transición. De hecho, todo indica que será aún más radical que ese periodo de 1905 a 1945 que mencioné. Porque básicamente una serie de crisis paralelas llegarán al límite de donde pueden ser postergadas y terminarán estallando y explotando juntas. Solo podemos prever una parte de las crisis derivadas que generarán. Las consecuencias que provocarán aún son en gran parte desconocidas. Entonces entiende que tú y yo fuimos formados, educados y preparados para vivir en un mundo que se está acabando. Entonces no será fácil esa transición, será bastante angustiante y dolorosa, obviamente más para unos que para otros, pero será una transición eventualmente. Pero aquí en lo que tenemos que enfocarnos es en aquello que está previsto y que tiene una enorme probabilidad de suceder, porque esa transición será traumática para la sociedad. Hoy en día, la mayoría de los investigadores coinciden en que el orden mundial es inestable porque sus fundamentos ya no funcionan, y los resultados de esa inestabilidad ahora se están volviendo cada vez más visibles. Pero la mayoría no entiende por qué pasa esto. Mira, no estoy diciendo esto porque tenga la intuición de que algo esté sucediendo. De hecho, muchas personas que tienen eso que yo llamo antena de cucaracha hasta saben que algo está pasando, pero no saben explicar exactamente por qué o qué es. Pero no hay fundamentos para explicar por qué está pasando eso. Porque mira, ves estos colapsos históricos y periodos de transición cada pocos siglos y siempre son impulsados por una combinación de factores. No es solo una cosa la que causa esto, son varias. Es como un vaso de agua, donde la última gota cae y el agua se derrama hacia afuera. La prensa y los oportunistas siempre se enfocan en esa última gota y se quedan debatiéndola, como si se pudiera evitar que esa última gota cayera, ¿cómo se habría evitado esa catástrofe? Pero ignoran que el vaso ya estaba lleno. Yo prefiero enfocarme en el vaso, en el agua que ya estaba ahí antes de esa última gota, porque eso es lo que explica y nos ayuda a prever el camino que estamos tomando. Y ese vaso de agua básicamente se divide en 3 aspectos que, combinados, nos dan un camino. Si tendremos esos colapsos sociales civilizatorios, que es cuando tenemos la combinación de producción de energía y por producción de energía. No pienses solo en el gas y el petróleo, sino en la energía, en el sentido amplio de la palabra, lo que incluye los alimentos.
Entonces, cuando hable de energía, entiéndelo en el sentido literal de energía eléctrica, gas, petróleo, pero también energía, digamos, vital, que es la que necesitamos para nuestro cuerpo, que son los alimentos. Entonces, la combinación de factores de energía, factores demográficos y factores económicos ha definido el destino de las civilizaciones. Casi siempre tiene que ver con la desigualdad en el acceso a estos factores y con la competencia por mano de obra, que eventualmente resulta en colapsos sociales. Si usamos la teoría demográfica estructural, que es una teoría desarrollada para, digamos, entender las causas menos obvias de grandes implosiones sociales, como revoluciones y guerras civiles. Esa teoría parte del principio de que este tipo de eventos son frecuentes, y el resultado de una combinación de presiones estructurales y eventos que van a desencadenar otros eventos. Así, de acuerdo con la teoría, las sociedades humanas complejas pueden ser representadas como sistemas que tienen tres compartimentos principales: la población en general, las élites y el Estado. Siendo que estos tres grupos, a su vez, además de interactuar entre sí, interactúan con la inestabilidad. La teoría se concentra en estructuras que van a afectar a estos tres grupos. Y lo que no faltan son estudios que demuestran la correlación de estos factores. David Fisher, en el libro La Gran Ola, examina el patrón histórico a largo plazo de las revoluciones, correlacionando esto con los precios, o sea, periodos de aumento significativo y persistente de bienes y servicios que ocurrieron en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia. Fisher argumenta que estas revoluciones de precios son el resultado de cambios fundamentales en las economías mundiales y tienen una serie de consecuencias sociales, políticas y culturales. Y si vemos las gráficas que muestran esto en Europa Occidental, queda clara esa correlación. Él establece un patrón firme de 4 olas, siendo la primera en los precios durante el periodo medieval, que va a resultar en el Renacimiento. La segunda en los precios del siglo XVI, que resulta en la siguiente ascensión del iluminismo. La tercera ola con los precios del siglo XVIII, que va a traer la era victoriana, y la cuarta ola de los precios del siglo XX, que cuando él escribió todavía estaba en curso, ya que él escribió esto en 1996, pero hoy tenemos datos, y si miramos esta serie de tablas que hice con los precios de las materias primas entre septiembre de 1992 y septiembre de 2022, refuerza lo que él dijo y en lo que se basaba. Porque al mirar los precios de los alimentos queda claro un aumento absurdo en sus precios, en especial en el de las proteínas, como la soya, la carne de res y de pollo, aunque también queda claro en el trigo y el maíz. Y si también nos basamos en los precios de los fertilizantes, al final, los fertilizantes afectan el precio de los alimentos por razones obvias. Vemos que también hay una explosión de precios que solo se va a comparar con los picos que tuvimos entre 2007 y 2008. Eso reflejó la explosión del aumento de los precios de los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, que se utilizan como materia prima para la producción de la mayor parte de los fertilizantes. Además, hubo una fuerte demanda de fertilizantes debido al aumento de la producción agrícola en países en desarrollo como China e India. ¿Qué más contribuyó a ese aumento en 2007 y 2008? Y lo que me da un indicio preocupante que también refuerza esto es que, por otro lado, en ese periodo de 30 años tuvimos un crecimiento muy pequeño o que volvió al nivel inicial o tuvo una casi estabilidad, que fueron otras materias primas como caucho, maderas duras, níquel o hierro, que son la base del proceso industrial. Y dicho sea de paso, si mis estimaciones parecen malas, las de otros geopolíticos son aún peores. Porque, para Peter Ziran, por ejemplo, probablemente veremos en los próximos 10 años la mayor crisis de hambre de la historia. Pero este análisis mío puede ser aún reforzado por la investigación de Peter Turgeon. Utilizando modelos computacionales, encontró patrones que precedieron a la Revolución Francesa o la caída de la República Romana. Y, utilizando ese modelo, en 2010, él predijo que Estados Unidos y la mayor parte del mundo comenzarían a enfrentar un colapso civilizacional y social en 2020. Básicamente, él predijo que la década de 2010 sería un periodo de creciente inestabilidad en Estados Unidos y en Europa Occidental, resultando entonces en el inicio de ese colapso, a partir de 2020.
Él utiliza el análisis histórico cuantitativo que revela que las sociedades humanas complejas son afectadas por olas recurrentes y previsibles de inestabilidad política en Estados Unidos, aunque también en muchos otros países. Tenemos salarios reales estancados o en declive desde hace décadas, y por reales se entiende el poder adquisitivo de esos salarios, un aumento creciente entre ricos y pobres. Una sobreproducción de jóvenes graduados con títulos avanzados que a su vez no logran insertarse en el mercado, y una deuda pública explosiva por parte de los gobiernos. Estos indicadores sociales aparentemente no tienen relación, pero en realidad están totalmente relacionados entre sí. Todos ellos experimentaron momentos decisivos durante la década de 1970. Históricamente, tales desarrollos sirvieron como indicadores de inestabilidad política inminente. Entonces, la investigación de Turchin revela que tenemos estos ciclos seculares, que son procesos muy largos, que interactúan con los procesos de corto plazo. En Estados Unidos hubo picos de inestabilidad de más o menos 50 años aproximadamente, que ocurrieron alrededor de 1870, 1920 y 1970. Entonces, con base en esas métricas, él predijo en 2010 que otro ocurriría a partir de 2020. Él no sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero que el inicio de ese proceso comenzaría en 2020. Él usa la llamada onda de Kondratiev, que, aunque a la mayoría de los economistas no les gusta, coincide con ciertos patrones históricos que son interesantes y que en su caso terminaron siendo proféticos. Porque a partir de 2020, de hecho, entramos en el inicio de esa crisis. Y no tengo cómo decir cuánto tiempo llevará para que pase, pero es un hito de esa transición. No creo que sea menos de 10 años, y digo esto en un sentido optimista, porque probablemente será más. Otro investigador en teoría demográfica estructural que también terminó siendo profético fue Joshua Goldstein, todavía en 1988. Él creía que algún crecimiento económico mundial revitalizado podría empezar a ocurrir desde 1995 hasta 2020, teniendo en esas métricas un periodo de guerras crecientes alrededor del 2000 al 2030 y una fase inflacionaria desde 2010 hasta 2035. Tenemos que reconocerlo, ya que fueron predicciones audaces, considerando que él estaba tratando de prever 40 años en el futuro. Pero impresiona cómo las métricas que él utilizó realmente siguieron el patrón histórico pasado. Sus proyecciones indicaban que, después de 1980, las líneas punteadas muestran un área cada vez mayor de futuros plausibles, dependiendo de la tasa continua del declive hegemónico en relación con el tiempo de onda larga, mientras que la línea punteada superior indica un declive rápido y continuo en la hegemonía de Estados Unidos. De modo que la guerra hegemónica podría ser concebible justo al inicio de la próxima fase de ascenso, que tal vez comenzaría en la década de 2010. Entonces, el peligro de una guerra hegemónica podría posponerse hasta el próximo ascenso, en la segunda mitad del siglo XXI, pero un camino intermedio entre esas posibilidades nos llevaría no muy lejos del precedente de 1893 a 1914, cuando el peligro de una guerra hegemónica sería muy alto, especialmente al final del próximo brote de guerra alrededor de 2020, y él predice en 1920 que el futuro conflicto por la disputa hegemónica global será entre Estados Unidos y China, ya que para él, China encajaría en el perfil de una posible sucesora de la hegemonía, pues tendría una rápida industrialización en un nuevo estilo tecnológico que podría eventualmente hacer que China fuera económicamente exitosa. Y claro, él suma el factor poblacional y geográfico, y también la capacidad diplomática o geopolítica de China, que supo separar la ideología del realismo. Y para que eso suceda, para él, bastaría con que China no se involucrara en un posible conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esa disputa hegemónica entre Estados Unidos y China estaría cerca de su periodo de explosión en la década de 2020,
lo cual es bastante impresionante porque en 1988 todavía se argumentaba que posiblemente una guerra sería con la Unión Soviética, o también otros señalaban el ascenso de Japón, pero prácticamente nadie hablaba de China como una potencia futura capaz de rivalizar o superar a Estados Unidos. Pero entonces tenemos esta situación de una suma de crisis ocurriendo al mismo tiempo. Y ya he dicho aquí varias veces que ninguna crisis me perturba tanto como la crisis demográfica, porque es la más difícil de resolver y es la que más va a generar crisis derivadas. La mayoría ni siquiera podemos preverlas, porque frecuentemente alguien piensa que para resolver la crisis demográfica bastaría con una u otra medida. Pero lo que no entienden es que es el resultado de la suma de varios factores. No es solo el costo de vida, no es solo la cultura antinatalista, no es solo la urbanización, no es solo el alto nivel educativo que la población ha alcanzado. Si solo fuera uno sería fácil de resolver. Pero el problema es que todo eso, sumado y mucho más, fue lo que desencadenó esta crisis y dificulta aún más resolverla. Y como dije, llevará a una serie de otras crisis derivadas. Porque esta crisis demográfica no es solo de baja natalidad, sino también de alta longevidad. Si fuera en otra época, en un caso hipotético, donde las personas tuvieran pocos hijos, pero aún tuvieran una tasa de envejecimiento baja, viviendo como máximo no más de 40 o 50 años, eso no sería un problema tan grave. Pero estamos hablando de personas viviendo más de 70 años, muy posiblemente mucho más de 80 años junto con esa baja natalidad. Esa crisis demográfica que ya mencioné en otros videos podría afectarnos antes en el caso brasileño, porque se esperaba que Brasil alcanzara su meseta o estancamiento poblacional en algún momento entre 2040 y 2045. Pero la última investigación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística no pudo tener peores resultados. En 2017 teníamos 207 millones de personas y ahora, en 2022 se esperaba que alcanzáramos la marca de 215 millones. Pero no seguimos con 207 millones de personas, casi 208 millones, aumentando cerca de unos 700,000 habitantes. O sea, adelantamos en 20 o 25 años la estancación poblacional, lo cual es algo bastante malo, porque en otro video que hice aquí en el canal, donde hablo de por qué no apuesto por Brasil, yo decía cómo en los próximos 4 años estaríamos en los 40 minutos del segundo tiempo, pero ahora quedó claro que en realidad ya estamos yendo a los penales. De las crisis esperadas, destaca la pérdida de mano de obra, lo que elevará los precios de casi todo, ya sea industrial o materia prima, pero mucho más lo industrial, porque trabajaremos menos, pero seguiremos teniendo las mismas demandas básicas, principalmente las alimenticias. Podemos esperar crisis alimentarias en regiones que dependen de la importación de alimentos para mantenerse. Entonces, los países de Oriente Medio y la mayor parte de África tendrán un hambre creciente porque produciremos menos alimentos. No solo por el factor demográfico, sino también por la guerra en Ucrania. Porque esa guerra significa que 2 de los 4 mayores exportadores de alimentos del mundo están fuera de la cadena global de alimentación. Sin mencionar que en el caso ruso, ellos eran el gran proveedor global de fertilizantes. Así que eso trajo una enorme, gigantesca inestabilidad para la producción alimentaria global. Está claro que Rusia sigue vendiendo a otros países, pero Ucrania ya está fuera de la ecuación, y en el caso de Rusia no va a vender a ciertos países, como en el caso de Europa. Porque Estados Unidos, a pesar de las sanciones, mantuvo su comercio de importación de fertilizantes rusos, mientras que los europeos quedaron fuera de eso. Podemos esperar crisis de vaciamiento urbano, con grandes edificios en grandes metrópolis quedando cada vez más vacíos por falta de residentes. Podemos esperar más personas dependiendo de la seguridad social y del Estado para sobrevivir, lo que en consecuencia les dará más poder a los gobernantes y los volverá cada vez más autoritarios. Podemos esperar choques culturales enormes debido a la inmigración descontrolada, siendo el principal ejemplo de esto hoy en día Europa. Porque mientras ellos están preocupados en contener a una Rusia, porque ya sabemos que en la vida real no tendría fuerzas para tomar muchos países de Europa, aunque quisiera, y no hay indicios de que realmente lo quiera.
Ellos ignoran el verdadero problema, que es el odio racial y el extremismo islámico creciendo dentro de sus propios países. Están ignorando un problema que de hecho los llevará al borde o tal vez al colapso para preocuparse por Rusia, que es un problema más que suficientemente contenido. En fin, son varias crisis previsibles y otras tantas que aún no podemos imaginar, y eso nos lleva a otro punto, que es el mito que los entusiastas de la tecnología venden, que es el mito de que la tecnología nos salvará, que podremos suplir todos esos problemas demográficos con robots e inteligencia artificial como si viviéramos en el mundo de los supersónicos. Y eso es una exageración que me preocupa, porque en vez de buscar soluciones reales para esta crisis que hay que dejar claro, será la mayor crisis de la humanidad después de la revolución industrial. Los líderes mundiales siguen dando vueltas y creyendo en milagros tecnológicos para salvarnos. Estamos literalmente apostando en una solución nunca antes probada para lidiar con un problema nunca antes enfrentado. No tienes que ser matemático para saber que las probabilidades son malas. Además, se me ocurren dos problemas más con este entusiasmo por la tecnología. El primero es que, a diferencia de lo que la gente imagina, no nos estamos desarrollando tecnológicamente tan rápido como las personas piensan. De hecho, hay fuertes indicios de que estaríamos desacelerando. Las personas ven nuevas aplicaciones o inteligencias artificiales como Chat Generative Pre-trained Transformer o Midjourney y se quedan maravilladas. Pero el problema es que la gran mayoría de las tecnologías no son nuevas, solo se están popularizando. En realidad, estamos confundiendo acceso y popularización con innovación, y hay fuertes evidencias en esa dirección. La primera señal es que la innovación tecnológica tiende a correlacionarse fuertemente con el crecimiento económico. Por eso, al observar el crecimiento del Producto Interno Bruto Real en las economías avanzadas y globales, es tan preocupante, porque desde la década de 1970, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la producción económica global han disminuido rápidamente año tras año con señales de desaceleración. Desde 1970, nuestra actividad de patentes parece haberse concentrado principalmente en mejoras graduales de las tecnologías ya existentes. La línea azul representa el enfoque en mejoras iterativas y ganancias constantes. Las otras líneas representan nuestra capacidad de inventar nuevas ideas y descubrir nuevos dominios de la ciencia y la tecnología. Si usamos los datos para visualizar los resultados, queda claro que el número de originaciones y combinaciones tecnológicamente nuevas disminuyó por un tiempo e incluso tuvo una caída más severa recientemente. Otro motivo es que aparentemente sí producimos mucha ciencia, porque mira, en 2004 producíamos en promedio una página de artículos científicos en el mundo por segundo. Es un número extremadamente alto y obviamente de entonces para acá eso aumentó mucho más. De hecho, aumentó prácticamente de forma industrial y depredadora. No es raro que universidades de élite en el mundo consideren para la contratación y permanencia de profesores e investigadores la cantidad de artículos científicos que producen. Es una presión aterradora para quien está comenzando su carrera científica, y el resultado es que cuanto más producción, menor es la calidad. Básicamente, lo importante es publicar y en la gran mayoría de las veces, los artículos tienden a ser repetitivos. Y esto queda sin dudas cuando vemos la investigación de los profesores Russell Funk, Michael Park y la profesora Ellen Leahy, que observaron que a pesar de lo que fue la expansión sin precedentes de la producción inmaterial y tecnológica que encontramos en los últimos siglos, la tasa de innovación en la ciencia está disminuyendo. Documentos, patentes e incluso solicitudes de concesión se volvieron menos innovadores en relación con trabajos anteriores y menos propensos a conectar áreas diferentes del conocimiento, siendo esto algo vital para la innovación. La diferencia entre el año del descubrimiento y la concesión de un premio Nobel también aumentó, lo que sugiere que las contribuciones de hoy no se comparan con las del pasado. Exactamente porque este desaceleramiento está ocurriendo y la verdadera magnitud de él no está clara. Esto llevó al equipo de investigación a analizar datos de 45 millones de artículos y 3.900.000 solicitudes de patentes entre 1945 y 2010,
Ellos se basan en teorías fundamentales del cambio científico y tecnológico para caracterizar lo que es innovación. Estas teorías proponen dos tipos diferentes de avances: aquellos que mejoran el conocimiento científico existente y por lo tanto consolidan, digamos así, el status quo científico, y aquellos que interrumpen el conocimiento existente impulsando investigaciones posteriores en nuevas direcciones. Y para cuantificar esto crearon el llamado índice CD y siguiendo cómo este índice CD ha cambiado a lo largo del tiempo. Los investigadores concluyeron que los documentos y patentes ahora tienen menos probabilidad de causar interrupciones y es más probable que se consoliden. Una tasa en declive desde 1980. Otra pista importante es el precio del almacenamiento de datos, que ha disminuido en los últimos 50 años, especialmente entre 2000 y 2010, pero que ahora también se está encaminando hacia la estancación. A pesar de que manejamos cada vez más datos, el costo ya no ha estado bajando como antes, lo que también puede ser un indicio de este problema. Pero hay un último aspecto que quiero mencionar para mostrar que realmente estamos yendo en la dirección de una posible estancación tecnológica. ¿Por qué no podemos contar con ella para salvarnos, que es la ley de Moore? Consiste en que la cantidad de transistores en los chips se duplica al mismo costo cada 2 años. Y hoy estamos muy cerca del límite físico. Para que eso suceda probablemente será en 2025 también, con los transistores llegando a 2 nanómetros. ¿Y eso qué? Pues qué bien. A partir de ahí los costos serán cada vez mayores y con costos cada vez más altos. Más obstáculos para las investigaciones porque generan costos. Con todo el contexto mencionado, el escenario es claro. Sé que algunos especialistas van a hablar de computación cuántica, pero serán pocos los países que tendrán eso, e incluso ellos van a enfrentar la escasez de técnicos para ese tipo de tecnología porque ya es escasa hoy en día. Y bueno, es importante recordar que la mayoría de los países, especialmente en Brasil, no alcanzamos el nivel de robotización e industrialización de Corea del Sur, Japón o Alemania. Entonces, la mayoría de los países enfrentaron una crisis demográfica sin tener los recursos que esos ultradesarrollados tienen. Y, como dije antes, no tenemos garantía de que al apostar por la inteligencia artificial y los robots, eso sería la solución. Eso es especulativo. Y, dado que probablemente estamos entrando en una posible fase de estancamiento tecnológico, ni siquiera esa apuesta probablemente podrá ser probada. Esta reciente quiebra de varias empresas de tecnología también es un reflejo de eso. Es el mercado tecnológico reagrupándose y reasentándose, porque hubo muchos abusos. Se invirtió una cantidad colosal de dinero en procesos y métodos que no generaron la innovación esperada o prometida, o no avanzaron o avanzaron muy poco. Y sumando esta quiebra en las empresas de tecnología, al mismo tiempo con un gran aumento de los commodities alimentarios y de energía, queda claro que el escenario es perturbador. Entonces tenemos aquí dos problemas muy grandes: la crisis demográfica y una posible crisis tecnológica. Porque aquí entra la cuestión que quiero que entiendas bien. Bueno, no importa si tu modelo político-económico favorito es el capitalismo, el socialismo, el fascismo o cualquier otro. Todos los modelos económico-políticos que desarrollamos parten del principio de que el mercado, año tras año, seguirá creciendo. Habrá más demanda que producción. Nunca en el periodo posterior a la revolución industrial lidiamos con una crisis que implique la disminución poblacional y la falta de innovación tecnológica. Si revisamos la línea del tiempo, esas dos métricas siempre crecieron y por primera vez desde la revolución industrial empiezan a desacelerarse y posiblemente a estancarse. Por supuesto que esto no es el fin del mundo, como dije, es una transición hacia algo que no sabemos. Pero estas crisis, todas, demográfica, tecnológica, alimentaria, de energía, además de guerras, más insurrecciones populares y más autoritarismo por parte de las autoridades públicas, serán el día a día en las próximas décadas. Y no hay excepción, porque ese mundo en el que nacimos y crecimos murió, las reglas serán otras ahora. No es catastrofismo ni exageración, los datos están ahí, son concluyentes. No hay nada que argumentar o discutir en ese sentido.
La cuestión es qué hacer para minimizar los daños. Y no soy optimista con eso porque basta ver a nuestras élites. Y no hablo solo de las élites en Brasil, sino en la mayor parte del mundo, pero principalmente en Occidente. Cuando vemos a los líderes políticos, científicos, artísticos o empresariales, queda claro cómo estas élites están unidas, alejadas de la realidad ciudadana. Literalmente viven en otro mundo e ignoran la realidad de manera enfermiza, imponiendo agendas y voluntades completamente ajenas a la voluntad popular, y aumentan más y más las hostilidades entre la población. Un ejemplo de esto es que, a pesar de que estamos ante una de las mayores crisis alimentarias de la historia, al mismo tiempo tenemos artistas y políticos abogando en contra del agronegocio aquí en Brasil. Es completamente absurdo y ridículo. Entonces, hasta el final del siglo podemos esperar el nacimiento de nuevos países y la desaparición de otros. Probablemente nuevas ideologías. Si no es una gran guerra global, entonces muy probablemente una serie de pequeñas guerras e insurrecciones terroristas y criminales. No será un proceso de transición fácil, pero como dije, es un proceso de transición. Gracias a todos, espero que les haya gustado, y un súper, hiper, mega especial a los miembros del canal que han ayudado para que yo siga trayendo contenido de geopolítica genuina para ustedes. Abrazos y hasta la próxima.